Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Como les comenté ahorita, la idea, esta es nuestra primera charla este semestre. Como les comenté también, esta es la primera charla que hacemos abierta pues como al público. No es una charla pues que solo cerrada a los miembros del semillero, sino que ya pensamos expandir un poco todas las actividades que hagamos en el semillero, tanto a miembros de la comunidad CES como a las personas pues, que están interesadas. Es un gusto para mí presentarles pues, a Sofía Barrientos, una estudiante de pregrado de medicina, que es miembro del semillero, y a la doctora Camila Jaramillo, que es médica general egresada de la universidad y que es futura residente de la especialización de cirugía general. Y yo soy Alejandro Rendón, soy el coordinador del semillero. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Acevedo, coordinador también de cirugía del pregrado, y creo que algunos residentes y futuros residentes también de la especialidad y los miembros del semillero. Eh, en el chat les puse pues como un link donde por favor todos, principalmente los miembros del semillero, pero también los otros asistentes, llenen el formulario con pues como con los datos ahí para poder llevar pues como la asistencia, que es importante para nosotros. Y ya, muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias a Sofía y a Camila por preparar pues esta charla. Ojalá la disfruten. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, lo que sea, lo pueden escribir por el chat o al final pues en la sesión de preguntas podemos iniciar. Listo, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, gracias Alejo y buenas noches para todos. Mi nombre es Sofía Barrientos Villegas, estudiante de sexto semestre, junto con la doctora María Camila Jaramillo. Esta noche les vamos a hablar sobre el esófago y a modo de introducción en esta charla, les voy a hablar sobre las generalidades, porciones, relaciones anatómicas, irrigación, drenaje venoso, inervación y fisiología del esófago. Entonces, para empezar, un poco sobre la historia y vamos a hacerla con esta línea del tiempo. Empezamos con el Antiguo Egipto, donde encontramos el papiro de Smith. Este papiro pues, de Smith es el documento científico más antiguo e importante de la era precristiana. Aquí se encontraron las primeras descripciones no solo anatómicas, sino también fisiológicas, clínicas y patológicas descritas por el hombre. Y cabe pues, recordar que este papiro fue descubierto por Edwin Smith en 1862. Encontramos en el siglo XVII que Abenzoar fue un científico de la época. Él inventó el cateterismo esofágico y también realizó diferentes estudios del esófago. Luego, en 1676, encontramos a Richard Wiseman. Él fue la primera persona en operar el esófago cervical. Continuamos hasta 1701. Encontramos a John Baptist. Él recomendó la extracción de cuerpos extraños del esófago cervical de manera quirúrgica. Luego, en 1805, encontramos a Bigardón. Él declaró que la esofagotomía, si era realizada de forma correcta, no iba a ser peligrosa para el paciente. Y tenemos en el siglo XX, en donde se dieron muchos avances en la cirugía de esófago, las cuales no solamente incluían la asepsia del campo, sino también la anestesia intratraqueal, a la cual pues hacemos referencia a Mercer y a Webb. Ahora sí, entonces vamos a hablar un poquito sobre la anatomía. Entonces el esófago es un tubo muscular que va a dar inicio al tubo digestivo y a su vez va a comunicar una porción del cuello, como la faringe, con el estómago. El esófago atraviesa tres cavidades del cuerpo, las cuales son el cuello, el tórax y el abdomen, para poder transportar el bolo alimenticio. El esófago mide aproximadamente 25 a 30 centímetros. Vamos a ver que también es menos grueso y más pequeño en las mujeres. El esófago va a comenzar a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, como vemos en la imagen, eso es aproximadamente en C6, y termina en T11 a T12 con respecto a la columna. Vamos a encontrar también tres diferentes porciones que hacen parte del esófago, que desde la más proximal a la distal encontramos entonces la cervical, luego la torácica, que también es la más larga, y finalmente la más corta, la porción abdominal. Y entre estas tres porciones encontramos en ambos extremos los esfínteres esofágicos, superior e inferior respectivamente. Y bueno, antes también de empezarles a hablar de cada porción, hay que saber que a lo largo del esófago hay lugares que tienen una estrechez anatómica, son tres, y pues
debido como a estas estrecheces, se va a hablar un poquito con similitud a la forma de un reloj de arena. El primero va a ser la constricción cricofaringea, la encontramos a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, como les dije ahorita, PC6. Luego está la segunda, que es la constricción aortobronquial, que está formada por el bronquio principal izquierdo y el callado de la aorta. Y finalmente encontramos la constricción diafragmática, que es la estrechez que da cuando el esófago perfora el diafragma torácico. Esos 3 puntos van a ser muy importantes, van a servir como referencias anatómicas y se van a ver muy bien en la anatomía radiológica. Entonces ahora sí vamos a hablar de las porciones. Empezamos con la porción cervical. La porción cervical va a empezar en el borde inferior del cartílago cricoides y va a ser la continuación de la parte más inferior de la faringe. Encontramos también el músculo constrictor inferior y de este músculo va a salir el tendón cricoesofágico, se llama así porque sale del cartílago cricoides y va al esófago, y este tendón junto con este músculo constrictor va a ser los que forman el primer esfínter esofágico. Este es un esfínter verdadero, tiene una forma de anillo muscular y pues va a evitar que una vez pase el bolo por ahí se devuelva hacia arriba. En cuanto a las relaciones anatómicas, el esófago siempre está en relación posterior a la tráquea y hay que tener en cuenta que la tráquea va a empezar a tener unas desviaciones, entonces hacia el lado, se va a desviar hacia el lado derecho en su descenso y el esófago va a hacer todo lo opuesto, el esófago se va a ir hacia el lado izquierdo. Por eso, a nivel cervical, la tráquea solo va a tapar un pedazo de la mitad derecha del esófago, pero no la mitad izquierda por esta desviación de la línea media. Entonces acá encontramos un punto de mayor acceso al esófago desde el lado izquierdo. Otra relación anatómica que encontramos van a ser las arterias carótidas primitivas que van lateral al esófago. Encontramos también ambos nódulos de las glándulas tiroides que vienen acompañados de las glándulas paratiroides y estos también los encontramos en relación lateral con respecto al esófago. También está la columna vertebral y los músculos vertebrales que están posterior al esófago y además van a darle soporte al esófago. Y finalmente encontramos los nervios laringeos recurrentes que, aparte de inervar la parte superior del esófago, tiene una relación muy estrecha con el esófago porque este nervio se va a meter en su ascenso entre la tráquea y el esófago. Ahora vamos a continuar con la porción torácica. La porción torácica, como les mencioné ahorita, es la porción más larga del esófago. En su inicio solamente está formado por músculo estriado, que es los que van a hacer los movimientos voluntarios, y en su trayecto final vamos a encontrar que es un músculo liso. El músculo liso está controlado pues, por el sistema nervioso autónomo, o sea, hace referencia a los movimientos involuntarios también. Además, en el descenso por la cavidad torácica, la porción torácica va a cruzar el bronquio principal izquierdo y el bronquio se encuentra siempre anterior al esófago. En cuanto a las relaciones anatómicas de la porción torácica, tenemos la aorta ascendente, que primero la vamos a encontrar anterior al esófago, luego está el arco aórtico, que lo encontramos más lateral y finalmente la aorta descendente, que la vemos primero lateral y luego va a hacer un giro brusco para finalmente verla posterior, y por eso es que a nivel diafragmático podemos ver que en el hiato esofágico está el esófago anterior y la aorta completamente posterior. También se relaciona con el plexo esofágico, que está formado por el vago izquierdo o anterior y el derecho o posterior, y estos se van a dividir en troncos vagales anteriores y posteriores. Además también tenemos la arteria pulmonar, que se relacionan anterior con el esófago, y finalmente encontramos también un espacio retrocardíaco, que como dice su nombre, está entre el esófago y el corazón. Luego vamos a continuar con la porción abdominal. Encontramos la porción abdominal, es la más corta, aparece cuando el esófago perfora el hiato esofágico, como podemos ver en esta imagen. Hay que saber que esa porción puede desaparecer porque cuando deglutimos la tráquea asciende, y como pues también asciende va a ascender la faringe, y como el esófago es la continuación de la faringe va a subir el esófago, y la porción abdominal va a pasar a ser parte de la porción torácica, desapareciendo pues en la parte abdominal. También en la porción abdominal termina el esófago más o menos a nivel de T11, como les mencioné al inicio también, y acá va a desembocar en el cardias del estómago. Pues hay una unión y vamos a encontrar una unión ahí que es la que se conoce como la unión gastroesofágica. También va a indicar el cambio, esta unión también va a indicar el cambio de epitelio esofágico a gástrico, y como tiene una forma de Z, se le conoce como la línea Z. En la parte distal encontramos un engrosamiento de las paredes del esófago, y ese engrosamiento está formado por fibras del pilar derecho del diafragma, que va a estar rodeando el esófago, y esto es lo que va a formar el esfínter esofágico inferior.
Sobre este esfínter realmente no se ha demostrado que sea un esfínter verdadero, pero sino más como un engrosamiento. Bueno, también el esófago atraviesa el diafragma, se va a acompañar del ligamento frenoesofágico, que como les mencionaba anteriormente, cuando uno hace la deglución se va a subir, pero este ligamento pues va a fijar el esófago del diafragma, así cuando uno degluta, la porción pues va a ascender, pero va a regresar a su posición normal porque tiene una tracción. Vamos a continuar con la irrigación del esófago. Bueno, hay que tener presente que pues por formar parte del sistema digestivo va a ser un órgano muy bien irrigado, entonces les voy a empezar a hablar en orden cefalocaudal y tener presente que las arterias que se encuentran, que se encargan de irrigar el esófago son normalmente llamadas arterias esofágicas y se van a diferenciar entre ellas por su punto de origen en relación con la porción en la que nos ubiquemos. Entonces si empezamos con la porción cervical, las arterias esofágicas que se encargan de irrigar esta zona son ramas de la arteria tiroidea inferior. Recordemos que la arteria tiroidea inferior sale del tronco tirocervical, que a su vez es una rama de la arteria subclavia. Luego, en la parte de la irrigación de la porción torácica, va a estar a cargo de la aorta torácica, va a haber unas ramas bronquiales y esas ramas bronquiales sale la arteria bronquial y la arteria esofágica, que esa es la que va a irrigar el esófago. También hay unas ramas directas de la aorta que van al esófago. Y finalmente tenemos la porción abdominal. Aquí encontramos una rama de la aorta abdominal y una arteria diafragmática o frénica inferior que también sacan ramas para las arterias esofágicas. Y además tenemos también la arteria gástrica izquierda. Recordemos que es una rama del tronco celíaco y entonces la gástrica izquierda va también a irrigar el esófago en su porción inferior o final. Vamos a seguir con el drenaje venoso. Las venas siguen una lógica similar al de las arterias, entonces en ese orden de ideas vamos a llamar a las venas, pues las vamos a llamar las venas esofágicas. Y la diferencia con estas es la vena pues hacia la cual van a drenar, entonces vamos a ver que el esófago confluye en dos sistemas venosos, la circulación sistémica y la portal, e igualmente vamos a decirlos en un orden cefalocaudal como le dije anteriormente. Entonces en la porción cervical las venas esofágicas van a drenar en las venas tiroideas inferiores principalmente. Luego seguimos con la porción torácica, en donde las venas esofágicas van a drenar en la vena ácigos, hemiácigos y ácigos accesorias, venas intercostales y bronquiales. Y finalmente, en la porción abdominal, las venas esofágicas van a desembocar en las venas gástricas izquierdas y cortas. Y en conjunto, todas estas venas van a formar el drenaje venoso y van a formar la circulación sistémica y la portal. Y estos dos sistemas van a estar unidos por una anastomosis. Cuando hacen referencia a las varices esofágicas, se van a encontrar, pues, en esta anastomosis vamos a encontrar, pues, las varices. Bueno, con respecto al drenaje linfático, va a empezar en el cuello con los nódulos paratraqueales en la parte anterior y de forma lateral y posterior encontramos los cervicales y los yugulares. Luego en la porción torácica vamos a ver que se empiezan a formar unas cadenas linfáticas y estos van a drenar a los nódulos mediastinales y los ductos torácicos. También están los nódulos paraórticos y pulmonares inferiores y es importante saber este drenaje porque gracias a toda esta red es muy fácil la diseminación infecciosa y tumoral. Bueno, vamos a continuar con la inervación. Por hacer parte del sistema digestivo, el esófago va a estar controlado por el sistema autónomo. ¿Por qué? Porque tiene movimientos involuntarios. Entonces el sistema está conformado principalmente por los plexos mientéricos de Auerbach y en las submucosas de Meissner. En la porción cervical encontramos que el componente parasimpático está a cargo del nervio laringio recurrente. Recordemos que es una rama del nervio vago, mientras que las fibras simpáticas vienen del tronco simpático cervical. Si continuamos descendiendo con la porción torácica del esófago, va a estar inervada por el plexo esofágico, que es una red nerviosa autónoma que rodea el esófago, y el componente parasimpático del plexo sale del nervio vago y las fibras simpáticas también salen del tronco simpático. Finalmente, la porción abdominal tiene una inervación parasimpática del plexo nervioso esofágico. Entonces, esa fue la parte de anatomía. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiología. Entonces, vamos a empezar. Pues la función principal del esófago ya se las mencioné anteriormente, va a ser transportar el alimento convertido en bolo a través de la faringe hasta el estómago.
Y en condiciones ideales, el esófago favorece un flujo unidireccional con poco esfuerzo que va de arriba hacia abajo. Y también es importante recordar la presencia de los esfínteres que les dije y que estos van a tener un tono constante. En el caso del esfínter esofágico superior, encontramos pues un tono de 60 milímetros de mercurio para evitar que el flujo constante de aire pase al esófago. A diferencia del esfínter esofágico inferior, que tiene un tono constante de 24 milímetros de mercurio. Es menor, pero va a ser suficiente para evitar que se genere el reflujo. La función inicial del esófago va a iniciar entonces con la deglución y va a terminar con la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, vamos a hablar de la deglución. Va a estar compuesta de dos fases, una faríngea, otra esofágica. La fase faríngea va a tener 6 pasos y para todo esto, pues realmente se realizan de forma muy simultánea. La primera va a ser la elevación de la lengua, se mezcla pues, la comida con la saliva y forma el bolus, y luego la lengua empuja el bolo a la orofaringe. En el segundo paso encontramos pues que la lengua va a crear movimientos posteriores para depositar el bolo en la hipofaringe y de forma simultánea hacia el tercer paso, que se va a elevar el paladar blando con el movimiento que acabo de mencionar de la lengua para cerrar el paso de la nasofaringe. En el cuarto paso se va a elevar el hioides y se va a meter la epiglotis debajo de la lengua. Recordemos que el hioides se mueve de anterior hacia arriba. En el quinto paso se va a elevar la laringe por el movimiento del hioides y se termina abriendo el espacio retrofaringio. Y finalmente el sexto paso es que se va a inclinar la epiglotis a su posición normal, cubriendo la laringe y evitando así la aspiración. Esta pues fue la parte de la deglución y para finalizar entonces eso termina con la fase esofágica. Entonces en la fase esofágica el esfínter esofágico superior se va a relajar y el movimiento de los músculos faringios constrictores van a expulsar el bolo en el esófago. Entonces la presión que tenemos positiva en la zona cervical versus la negativa en la intratorácica va a generar una succión del bolo en el esófago torácico y luego de que ya el bolo haya sido succionado, el esfínter esofágico superior se va a cerrar hasta aproximadamente los 90 milímetros de mercurio. Recordemos que su tono normal es aproximadamente 60. Aproximados, pues pasados los de 2 a 5 milisegundos, se va a iniciar un peristaltismo para prevenir el reflujo del bolo en la faringe y luego la presión del esfínter superior va a regresar a su reposo, pues a su estado basal, que es, como les mencioné, 60 milímetros de mercurio. Ahora les voy a contar un poquito sobre el peristaltismo. El peristaltismo, vamos a encontrar 3 tipos de peristaltismos. El primario, que son los movimientos comunes que van a ser progresivos y se van a generar después de cada deglución. Tenemos el secundario, también son progresivos, pero se van a dar por distensión o irritación del estómago, más que por una deglución voluntaria. Pueden darse como un reflujo para limpiar el esófago de material que quedó después de un peristaltismo primario también. Y el terciario no son progresivos, pueden ser mono o multifásicas y son movimientos desorganizados del músculo liso y también son los responsables de los espasmos esofágicos. Y también les voy a hablar sobre los mecanismos de reflujo. Entonces es importante saber que no todos los reflujos tienen que ser anormales. Hay personas sanas que pueden sufrir de aperturas espontáneas del esfínter esofágico inferior sin realmente ser una patología. Entonces mantener ese esfínter esofágico inferior, pues ese tono va a depender de varios factores. Entonces tenemos la presión, una presión adecuada, el cuerpo estaría alrededor de 6 a 26 milímetros de mercurio. Una buena longitud del esfínter sería aproximadamente 2 centímetros. Encontrar una simetría radial pues para poder hacer un correcto cierre. Muy importante tener una adecuada motilidad gástrica y esofágica que también ayuden en el cierre pues de este cierre, recordemos, de este esfínter. Recordemos que, como les dije al principio, no es un esfínter verdadero, sino que es más un engrosamiento. También hay que tener presente que esos esfínteres este esfínter puede estar regulado también por hormonas y puede aumentar o disminuir el tono. Listo, Sofi, muchas gracias. Bueno, pues a mí ya me presentaron, yo soy María Camila, yo soy médica general pues, de la universidad. Sofi ya nos habló pues como un poquito sobre anatomía y fisiología y yo les voy a hablar ya pues como de la parte de la anatomía quirúrgica. Porque es importante esta parte, pues Sofi ya nos habló como, pues, como de pues como toda la parte de anatomía, de la irrigación y todo eso, pero a veces cuando llegamos como al quirófano y a la vida real,
uno se puede aprender pues como todo eso muy bien, pero uno llega y a veces uno ni siquiera sabe lo que está viendo, por más que uno se lo sepa. Entonces acá les voy a mostrar como un poquito más o menos cómo se ve en, pues como digamos en la vida real. Bueno, como ya nos dijo Sofía, entonces sabemos que el esófago tiene 3 porciones, cervical, torácica y abdominal. Entonces, con esas mismas 3 porciones son los mismos accesos pues, que se pueden llegar al esófago. Entonces vamos a tener primero entonces el acceso pues, al esófago cervical. Este puede hacerse tanto por vía anterior, por vía lateral o por vía posterior. Generalmente la más usada en el esófago cervical es el acceso por vía lateral porque esta tiene baja tasa de accidentes y de complicaciones. Entonces esta es la que les voy a mostrar. Entonces vamos a posicionar el paciente, generalmente se hace desde el lado izquierdo, por lo que nos dijo Sofía que el esófago en la porción cervical está más hacia el lado izquierdo y la tráquea hacia el lado derecho. Entonces vamos a posicionar al paciente en decúbito supino con la cabeza en rotación un poquito hacia la derecha y en hiperextensión, como vemos acá pues en las fotos. La incisión que se va a realizar es una incisión pues como longitudinal a lo largo de todo el borde del esternocleidomastoideo, pues por el borde anterior. Vamos a ir desde el ángulo desde el ángulo de mandibular inferior hasta el borde de la articulación esternocleidoidal, acá como vemos acá. Generalmente los accesos pues al esófago torácico se van a hacer para el tratamiento pues como de divertículos faringoesofágicos, extracción de cuerpos extraños, rupturas esofágicas, fístulas traqueoesofágicas, cuando se necesitan hacer esofagostomas o cuando vamos a realizar anastomosis para la reconstrucción del tracto digestivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la incisión tanto en piel como en tejido celular subcutáneo. Cuando hacemos esa incisión, lo que nos vamos a encontrar después es el músculo platisma. Entonces, vamos a incidir también el músculo platisma y la aponeurosis cervical superficial. Cuando abrimos todo eso, nos vamos a encontrar entonces con los músculos del cuello. Vamos a encontrarnos con el esternocleidomastoideo, que es este que tenemos acá, el cual vamos a traccionar lateralmente para poder hacer mejor visualización y alcanzar pues un mejor campo quirúrgico. Y nos vamos a encontrar con otros músculos del cuello que son el esternoioideo, el esternotiroideo, que se van a encontrar encima de la glándula tiroides, y el homoioideo. Entonces acá pues más o menos Sofía ya nos había pues como hablado de todo esto. Acá tenemos como las partes del esternoioideo y esternotiroideo, que son estos dos, que son los que tenemos acá. Y este es el homoioideo. Estos dos músculos los vamos a traccionar hacia medial, mientras que el homoioideo lo podemos traccionar tanto a lateral como a medial, o en su efecto lo podemos seccionar a la mitad para mayor exposición pues como del campo. Y vamos a encontrar en la parte lateral todo el paquete vasculonervioso. Vamos a encontrar la carótida común, la yugular interna y el vago, que lo tenemos acá. Todo esto, entonces vamos a tener el esternocleidomastoideo con todo el paquete vasculonervioso, los cuales vamos a traccionar hacia el lateral para poder pues como entrar hacia el campo quirúrgico y entrar hacia el esófago. Acá tenemos el esófago, en esta todavía no se ve. Y tenemos las arterias tiroideas superior e inferior, que estas pueden ser seccionadas también para mayor pues como apertura del campo. Entonces cuando hicimos como toda esa sección de todas esas estructuras, entonces ya vamos a entrar pues como a reconocer el esófago. Entonces como ya les mostré, acá vemos como en dibujito y en vida real las mismas estructuras. Tenemos el esternocleidomastoideo, que lo tenemos acá. Acá tenemos el paquete vasculonervioso, que es este que tenemos acá en la parte más pues de más adentro. Tenemos la columna, que es esta que vemos acá. Acá está la tráquea con la glándula tiroides, que está aquí y acá. Y muy importante lo que nos dijo Sofi, que encontramos el nervio laríngeo recurrente, que es este que tenemos aquí, que acá lo vemos en amarillito. Y este es el esófago.
Cuando hacemos pues como toda esta disección por planos, tenemos que tener mucho cuidado de identificar ese nervio para que no vayamos a tener lesión de este. Entonces cuando hicimos ya como toda esta disección, ya podemos tener una mejor visualización y mejor como tracción del esófago para poder hacer como lo que necesitemos hacer pues en la cirugía, sea ya la corrección de divertículos, corrección de fístulas y todas esas cosas, rupturas, cuerpos extraños, entonces ya tenemos como visualizado el esófago cervical. Bueno, seguimos entonces con la porción torácica del esófago. Generalmente el acceso al esófago torácico se hace por toracotomías. Cuando queremos entrar al esófago torácico superior y medio, vamos a hacer una toracotomía posterolateral derecha, que es esta que tenemos en la foto. Y cuando queremos entrar al esófago torácico inferior, vamos a hacer una toracotomía posterolateral izquierda. La que más se usa es la posterolateral derecha. Las indicaciones pues para acceder al esófago torácico son patologías benignas como estenosis, perforaciones agudas, cuerpos extraños, trastornos motores y vertículos, y patologías malignas como son el cáncer de esófago. Entonces, ¿cómo vamos a posicionar el paciente? La posición del paciente generalmente es en decúbito lateral, contrario al lado que queramos entrar. Entonces, si vamos a hacer una toracotomía posterolateral derecha, vamos a acostar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y si vamos a hacer una toracotomía posterolateral izquierda, vamos a acostar al paciente en el lado derecho. Entonces, la toracotomía posterolateral derecha, que es la más común, que es esta que vemos acá, vemos que el paciente está acostado en decúbito lateral izquierdo, acá como vemos en esta, mientras que si vamos a hacer una toracotomía posterolateral izquierda, el paciente está acostado en su lado derecho. Entonces les voy a hablar un poquito de la posterolateral derecha, que es la más frecuente, la que más se hace. La incisión que se va a realizar es una incisión curvilínea que va desde la línea axilar anterior hasta un punto medio entre la escápula y la columna vertebral. Generalmente se hace a nivel de la quinta o la sexta costilla o 2 dedos por debajo de la punta de la escápula. Vamos a hacer entonces una incisión en la piel del tejido celular subcutáneo y nos vamos a encontrar con el músculo dorsal ancho, que es este que tenemos acá. Vamos entonces a seccionar ese músculo dorsal ancho por toda la extensión pues de la herida que hicimos y nos vamos a encontrar con el serrato mayor. Cuando encontramos pues el serrato mayor, lo que vamos a hacer es evidenciar pues por qué espacio intercostal vamos a entrar y seccionar ese serrato mayor por ese espacio intercostal. Abrimos entonces el serrato mayor y ya vamos a visualizar pues como todas las costillas y los espacios intercostales. Y de ahí vamos a definir entonces en qué espacio intercostal vamos a entrar. Vamos a hacer entonces sección del espacio intercostal, siempre recordando que como el paquete vasculonervioso van por el borde inferior de la costilla, entonces nosotros tenemos que hacer la incisión por el borde superior. Entramos entonces, pues abrimos todo el espacio intercostal, entramos a la cavidad y ahí vamos a abrir entonces la fascia endotorácica y la pleura. Lo que vamos a hacer entonces cuando abrimos pleura y fascia endotorácica es que vamos a retraer y pues a traccionar el pulmón como hacia medial y superior para poder ir a visualizar la pleura mediastínica hacia la parte medial para poder ir a encontrar el esófago. Acá vemos, esto yo sé que se ve súper raro, pero este es el pulmón que está retraído hacia arriba y esto es lo que uno dice pues la pleura mediastínica. Entonces acá está el esófago detrás de la pleura mediastínica, mientras que acá ya traccionarlo en el esófago abriendo la pleura mediastínica. Entonces lo que hacemos es abrir esa pleura mediastínica y antes de abrir esa pleura lo que se puede hacer es seccionar la vena ácigos, que es la que viene acá, para mejor visualización. Cuando se abre, entonces acá, miren que acá el dibujito lo pone un poquito como más fácil. Está la pleura mediastínica, la cual se abre para poder sacar el esófago, y la vena ácigos que viene por acá, que se puede seccionar, y acá ya la vemos seccionada. Con esto entonces ya tenemos mejor visualización y ya se puede hacer como esa, pues ya podemos llegar al esófago y hacer lo que necesitemos hacer en él. Y por último entonces tenemos la porción abdominal del esófago. Tenemos que el acceso al esófago abdominal
Puede ser por vías no invasivas como son la laparoscopia para patologías, por ejemplo, benignas como el reflujo, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o por vías abiertas como la laparotomía para enfermedades malignas como el cáncer de esófago. En estas, la principal es por la vía transdiatal. Les voy a comentar pues como a grandes rasgos cómo es. Esta se hace con una incisión media supraumbilical. A veces se puede alargar un poquito por debajo del ombligo. El paciente está en decúbito supino. Se abre hasta cavidad abdominal. De ahí vamos a hacer una incisión pues de todo pues seccionar todo el ligamento triangular izquierdo del hígado para poder traccionar hacia el lado derecho el hígado y tener mejor visualización. De ahí vamos a disecar todo el peritoneo que me recubra el diafragma, el esófago y el fundus gástrico, y vamos a liberar el fundus gástrico seccionando el ligamento gastrofrénico para poder así entonces tener mejor tracción y traccionar pues como el esófago abdominal hacia abajo y poder tener mejor visualización de este. Listo, eso fue como todo. Esta fue la bibliografía que Sofía y yo usamos para la charla. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Súper, Cami. Bueno, antes de empezar pues como la rondita de preguntas pues o comentarios, agradecerles a las dos pues porque de verdad que un trabajo muy bueno, muy bueno. Yo les quería pues como antes de pues como de los comentarios de los residentes, de los cirujanos que estén, ¿por qué elegimos pues como este tema para esta charla y para iniciar este semestre? La idea es que para este semestre vamos a hacer unos módulos. El módulo que le compete pues como a febrero es el módulo de esófago, y vamos a ver unas patologías de esófago ya más específicas pues para que estén pues como un poquito más ubicados los que no tenían la información. Entonces quisimos iniciar con esta charla de anatomía y anatomía quirúrgica. ¿Por qué anatomía quirúrgica? Si muchos dirán, pero en el semillero la mayoría son estudiantes, internos o médicos, porque muchas veces en oportunidad quirúrgica se puede presentar este tipo de cirugías, y yo siento que si uno ya llega con unas nociones básicas de esa anatomía que uno se va a encontrar en el quirófano, y más para todos nosotros que queremos llegar a ser algún día cirujanos, digamos que tener un poquito todo esto en la cabeza nos ayuda pues a no estar tan perdidos y a entender un poquito lo que el cirujano en el momento quirúrgico nos vaya explicando. Entonces, pues, que este abrebocas me faltó pues al principio, pero esa es la razón por la que elegimos este tema. Y agradecer pues ese trabajo entre ambas doctoras, pues Sofía pues que es estudiante, y Camila que ya es médica general y va a empezar su residencia en julio. De verdad que muchas gracias por ese trabajo en equipo. Eh, a mi manera de ver, pues lo hicieron súper bien. De verdad que muy contento de que podamos abrir este espacio con esta charla, pues, para este semestre. Y muchas gracias, pues, por el esfuerzo y la búsqueda. Lo hicieron demasiado bien. Primero empecemos, si algún estudiante pues, o algún miembro tiene, o algún, pues, asistente tiene alguna pregunta, algo que decir, y ya miramos de pronto los comentarios que tengan los residentes o los cirujanos. Miguel Jaramillo, dale. Bueno, buenas noches a todos. Yo tengo una preguntita. De pronto es más como de técnica. En el caso del acceso al esófago torácico, yo en el proceso de intubación, yo solamente, o sea, yo le meto el tubo hasta el bronquio contralateral al cual estoy haciendo el procedimiento, como para descomprimir el pulmón que me va a quedar por encima, o no es necesario. Uy, Esa la verdad, pregunta, me corchaste. la pregunta está difícil. Está difícil porque obviamente, digamos que esto es un acercamiento, pero de pronto los residentes, los grandes o el doctor Acevedo también de pronto tienen como algún conocimiento, o no sé pues qué otro cirujano está, sobre este tipo, pues sobre este manejo de la vía aérea. O no sé pues si eso ya se encargará más que todo el anestesiólogo, o que han visto pues ustedes en la práctica. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo soy Daniela Flore de R4 de cirugía del CES. Pues mira, lo ideal en cirugía de tórax, pues
siempre va a ser que se aísle el pulmón que no, pues que vamos a utilizar. Es decir, hacer una intubación monobronquial pues del lado en el que no estamos, o sea, solamente se intubaría si vamos a ingresar por tracotomía posterolateral derecha, solamente intubaríamos hacia el lado izquierdo. Eso se hace pues como con unos tubos especiales y obviamente unos anestesiólogos pues que tienen como conocimiento con este tipo de tubos. Pero eso es lo ideal. Sobre todo si vamos pues también a entrar por tracoscopia, que nos da una visión como un poco más limitada, pero también en tracotomía, eso es lo ideal, aislar el pulmón, que el pulmón esté completamente colapsado, el del lado en el que estamos operando. No Súper. sé si eso responde tu pregunta, Miguel. Sí, perfecto. Eso era lo que quería. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los estudiantes pues, o miembros? Listo, si no tenemos más preguntas, pronto los residentes, algo que hablar sobre la charla, alguna recomendación, algo para mejorar o algún comentario sobre las partes pues, de las doctoras. A mí me gustó mucho la charla, qué pena, yo soy Agustín Gómez, residente de último año de cirugía. Me gustó muchísimo la charla, muy bien enfocada. Felicitaciones a las dos doctoras. Muchas Gracias, gracias. Agustín. Gracias. La doctora Daniela, pues algo adicional a lo que ya respondiste a la pregunta. No, yo creo que lo hicieron muy bien, pues tanto Sofía como María Camila lo hicieron muy bien. Creo que la parte de la anatomía básica y fisiología estuvo muy bien explicada, las diapositivas estuvieron bien organizadas, el tono que utilizaron ambas estuvo adecuado. María Camila lo hizo muy bien, creo que vas a hacerlo súper bien cuando se hace R1. El esófago es un lugar, pues personalmente para mí es un, es un órgano difícil porque su acceso es variable, o sea, pues como nos explicó muy bien María Camila, en el cuello es diferente, en el tórax es diferente, en el abdomen es diferente. Es un lugar desconocido mucho incluso para el cirujano porque no es un lugar muy concurrido. En mi experiencia como residente, el abordaje pues más utilizado para llegar al esófago ha sido el cervical porque es pues la parte más expuesta del esófago. Entonces en mi caso, pues personal, he visto mucho trauma de esófago. En el trauma de cuello, pues y hacemos muchas cervicotomías y buscamos explorar el esófago para ver su estado. Ya en las partes, pues como de entrar al tórax o ya transabdominal, en el tórax sobre todo, es cuando ya estamos como en patologías malignas o también en algunos traumas, pues eh, eh, por heridas por proyectil de arma de fuego, a veces pues, pero eso sí es muy raro, realmente en mi residencia solamente una vez me ha tocado hacer eso. Y ya en el cuello, y ya en el abdomen, es para enfermedades por reflujo gastroesofágico, principalmente pues la cirugía antirreflujo, que es así pues el abordaje principalmente es por la paroscopia. Me parece que lo explicaron muy bien, es eso. Es un tema muy difícil, pero lo supieron manejar muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora. ¿El profe Acevedo o algún cirujano tiene algo que aportar? No, lo que ustedes dijeron, pues felicitarlas a las dos por la revisión que hicieron. Esa anatomía del esófago es muy difícil, como dijo Daniela. En cirugía, la identificación del esófago también es difícil si uno no tiene como unas bases anatómicas. Ya pues como más específico el comentario y es lo difícil que es manejar quirúrgicamente al esófago porque como todos saben, pues le falta una capa y es un órgano difícil. Las suturas del esófago fallan con relativa frecuencia y la falla de una sutura del esófago, una anastomosis esofágica es una catástrofe en el cuello y en el tórax. En el abdomen no tanto, pues porque no se protege con el estómago, pero el manejo del esófago siempre va a ser difícil en trauma y en patología no traumática, como por ejemplo en cáncer. Muy buena la introducción, es un tema difícil, hablar de anatomía es difícil y mantener la atención también es muy difícil cuando se hablan de estos temas que son como un poco clínicos, pero lo hicieron muy bien, corto, muy buena la presentación y ya, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, si no hay pues como más comentarios, de verdad que para mí, yo sé que para todo el equipo de CIRSES, hablo por, yo creo que todos los miembros, de verdad que muchísimas gracias por esta charla, no me canso de decirlo, lo hicieron extremadamente bien. Les recuerdo que como febrero es el módulo de esófago, el 10 de febrero, que es dentro de 8 días, tenemos enfoque de cuerpo extraño. Desde la parte médica y algunos pues brochacitos sobre el manejo pues en cirugía. El 17 de febrero, digamos que es un break porque vamos a hablar sobre módulo de epidemiología, que es invitado al doctor Daniel Vázquez, que está candidato a magíster en epidemiología de la universidad. Y el 24 de febrero, patología benigna del esófago, quisimos meter a acalasia, que yo creo que eso uno no tiene pues como bastante acercamiento en el pregrado, y de pronto en la experiencia que hemos tenido varios que hemos estado en el semillero es que sí pues se presentan varios casos, y yo creo que un enfoque inicial de acalasia es importante, y no solo para el cirujano, sino para el médico general. Esas son como las 3 charlas que pues que consideramos importantes para este mes. Los esperamos a los que no son miembros, seguir participando de estas charlas y que se antojen de serlo algún día si les gusta la cirugía. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los residentes, a la doctora Daniela, al doctor Agustín, al doctor Acevedo, pues que es el cirujano y tutor del semillero, y finalmente pues a las doctoras por la excelente participación. Feliz noche para todos. Recuerden que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, y en las redes del semillero. La idea es que esta semana, pues este fin de semana y la semana siguiente, vamos a tener unas actividades pues como interactivas con este tema en específico que es esófago, para que participen, nos sigan, y aporten pues como a esta parte del semillero. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche.